¿Soy un monstruo por no querer cuidar de mi mamá con Alzheimer? Hace 3 días le dije a mi mamá que no la reconocía y que quería que se fuera de mi casa, y desde entonces no he podido dormir ni comer sin que se me revuelva el estómago de la culpa, pero también del alivio, y eso es lo que más me está matando por dentro. Todo empezó hace 2 años cuando mi papá murió de un infarto fulminante. Mamá tenía 68 años y yo pensé que sería cosa de acompañarla en el duelo y ayudarla a reorganizar su vida. Era una mujer fuerte, independiente, que había trabajado toda su vida como maestra y que siempre nos había dado ejemplo de fortaleza a mis hermanos y a mí. Pero algo cambió después del funeral. Al principio fueron cosas pequeñas. Se olvidaba de apagar la estufa, perdía las llaves constantemente, repetía las mismas historias 3 veces en una conversación. Yo lo atribuía al dolor, al estrés, a la edad. Es normal, me decía. Está procesando la pérdida. Pero cuando empezó a llamarme por el nombre de mi papá y a preguntarme dónde estaba él cada vez que la visitaba, supe que algo más profundo estaba pasando. El diagnóstico llegó como un puñetazo al estómago, Alzheimer temprano, pero agresivo. El neurólogo nos explicó que podía progresar rápidamente y que necesitaríamos prepararnos para lo que venía. Mis 2 hermanos viven en otros países, Carlos en España con su familia, y Ana en Canadá terminando su doctorado. Cuando les conté, ambos dijeron que lo sentían mucho pero que no podían volver, que confiaban en que yo me haría cargo porque siempre había sido el más responsable y el que más cerca estaba de mamá. Responsable. Esa palabra me ha perseguido toda mi vida. Soy el hijo del medio, el que nunca causó problemas, el que siempre sacaba buenas calificaciones, el que se quedó en la misma ciudad para estar cerca de los papás mientras mis hermanos perseguían sus sueños. El que nunca se casó porque primero estaba terminando la carrera, luego estableciendo mi consultorio, después ahorrando para una casa, y entre excusa y excusa se me fueron pasando los años y las oportunidades. Tengo 41 años, soy dentista, tengo mi propio consultorio que he construido con mucho esfuerzo, y por primera vez en mi vida estaba empezando a sentir que las cosas me salían bien. Había conocido a Patricia hace 1 año, una mujer increíble, divorciada con una hija de 12 años, y por primera vez en mucho tiempo me sentía realmente enamorado y con ganas de construir algo con alguien. Habíamos empezado a hablar de mudarnos juntos, de que su hija y yo nos conociéramos mejor, de planes a futuro. Cuando mamá empezó a empeorar, Patricia fue muy comprensiva al principio. Por supuesto que tienes que cuidar a tu mamá, me decía. Es lo que haríamos todos. Pero a medida que los meses pasaron y las visitas a mamá se volvieron más frecuentes, más largas y más agotadoras, empecé a notar cambios en nuestra relación. Mamá comenzó a tener episodios más frecuentes. Se levantaba en las madrugadas pensando que tenía que ir a trabajar, se perdía en su propio barrio. Una vez la encontramos a las 3 de la mañana en pijama tratando de volver a la casa donde había vivido cuando yo era niño y que habían vendido hace más de 20 años. Los vecinos me llamaban constantemente. La cuidadora que habíamos contratado renunció después de que mamá la acusara de robarle y se pusiera violenta cuando trató de bañarla. Ahí fue cuando tomé la decisión que ahora me está destrozando la vida, me la llevé a vivir conmigo. Mi casa es pequeña, de 2 habitaciones. Tuve que convertir mi oficina en casa en el cuarto de mamá y empezar a trabajar solo en el consultorio, lo que significaba estar menos tiempo disponible para los pacientes y por ende, menos ingresos. Pero pensé que sería temporal, que encontraríamos la rutina adecuada, que las cosas se estabilizarían. Qué ingenuo fui. Los primeros meses fueron un infierno que no le deseo a nadie. Mamá no dormía bien, lo que significaba que yo tampoco dormía. Se levantaba varias veces por las noches desorientada, a veces se orinaba en la cama, otras veces trataba de cocinar a las 4 de la mañana. Instalé cerraduras especiales, alarmas, cámaras. Mi casa se convirtió en una prisión para ambos. Lo peor no era lo físico, sino lo emocional. Ver cómo la mujer que me había criado, que me había enseñado a leer, que me había consolado cuando me rompían el corazón, se desvanecía poco a poco delante de mis ojos era devastador. Algunos días me reconocía y hablábamos como antes, y esos momentos me daban esperanza. Pero otros días me miraba con desconfianza, me preguntaba qué hacía en su casa, o peor aún, me confundía con mi papá y me hablaba como si fuéramos recién casados. Patricia trató de ser paciente, lo juro que lo intentó, pero nuestras citas se cancelaban constantemente porque mamá tenía una crisis. Nuestras conversaciones telefónicas se interrumpían porque mamá necesitaba algo. Las pocas veces que Patricia venía a casa, mamá se ponía celosa y posesiva conmigo, o la trataba como si fuera una intrusa. Una vez le dijo cosas horribles, la acusó de querer quedarse con su casa y le gritó que se fuera. Patricia se fue esa noche llorando, y yo me quedé ahí parado sin saber si consolar a mi novia o calmar a mi mamá, paralizado entre 2 amores que se estaban volviendo incompatibles. Las cosas empeoraron cuando mamá empezó a tener episodios de agresividad. El neurólogo nos había advertido que podía pasar,
Pero una cosa es saberlo en teoría y otra muy diferente es que tu propia madre te tire un plato a la cabeza porque no reconoce quién eres. Una mañana desperté con arañazos en los brazos porque había tratado de impedirle que saliera de la casa en ropa interior en pleno invierno y se había defendido como un animal acorralado. Empecé a tomar ansiolíticos para poder dormir. Mi rendimiento en el consultorio se fue al piso. Los pacientes se quejaban de que llegaba tarde, de que parecía distraído, de que mis trabajos no tenían la calidad de antes. Varios se cambiaron de dentista. Mi asistente, que había trabajado conmigo durante 5 años, me sugirió delicadamente que tal vez necesitaba tomarme un tiempo. Pero el golpe final vino hace 2 meses. Patricia y yo habíamos planeado un fin de semana romántico en la playa. Era la primera vez en meses que íbamos a estar solos, sin interrupciones, sin responsabilidades. Había contratado a una enfermera especializada por el fin de semana, había hecho reservaciones en un hotel hermoso, había hasta comprado un anillo porque estaba listo para pedirle que se casara conmigo. El viernes por la noche, 2 horas antes de salir, la enfermera me llamó histérica. Mamá había tenido un episodio psicótico, había roto varios objetos de la casa, se había lastimado tratando de salir por la ventana y había mordido a la enfermera cuando trató de calmarla. Cuando llegué a casa, encontré a mamá sentada en un rincón, llorando y llamando a mi papá, con sangre en las manos por los vidrios rotos. Cancelé el viaje. Llevé a mamá al hospital, donde la sedaron y la mantuvieron en observación toda la noche. Cuando Patricia llegó al hospital después de enterarse, yo estaba destrozado. Le conté todo, le dije que no sabía qué hacer, que me sentía perdido y culpable y agotado. Esperaba comprensión, apoyo, tal vez un abrazo. En cambio, Patricia me miró con una mezcla de tristeza y frustración que nunca olvidaré y me dijo, no puedo más con esto. Te amo, pero no puedo construir una relación con alguien que no puede priorizarla. Tu mamá siempre va a venir primero, y yo no puedo vivir así. Mi hija no puede vivir así. Se fue esa noche. Hace 2 meses que no hablamos, y la extraño tanto que duele físicamente. Después de eso, todo se volvió una espiral descendente. Mamá volvió a casa, pero los episodios se hicieron más frecuentes y más intensos. Contraté cuidadoras, pero ninguna duraba más de unas semanas. Las que no renunciaban por los episodios violentos de mamá, renunciaban por mi actitud. Porque yo también estaba cambiando, volviéndome impaciente, irritable, resentido. Empecé a odiar mi vida. Me levantaba cada mañana sintiéndome como si estuviera cumpliendo una condena. Veía a mamá desayunar y pensaba en todo lo que había perdido por cuidarla, mi relación, mi estabilidad emocional, mi consultorio próspero, mi libertad. Y después me odiaba a mí mismo por tener esos pensamientos sobre mi propia madre enferma. Llamé a mis hermanos docenas de veces. Carlos siempre tenía una excusa, el trabajo, los niños, los gastos de vivir en Europa. Pero tú lo estás haciendo genial, me decía. Mamá está en las mejores manos. Ana era más directa, no tengo dinero para viajar constante a México, y tampoco tengo espacio en mi apartamento. Además, tú siempre fuiste su favorito. Su favorito. Como si eso fuera una razón para sacrificar mi vida entera. Los últimos meses han sido los peores. Mamá ya no me reconoce la mayoría del tiempo. A veces piensa que soy un ladrón y me grita que me vaya de su casa. Otras veces piensa que soy mi papá joven y me habla de planes que hicieron hace 40 años. Ya no puede bañarse sola, ya no puede comer sin ayuda, ya no controla esfínteres. Mi casa huele constantemente a desinfectante y medicina. Y yo me estoy volviendo loco. Literalmente. Hay días en que me despierto y por un segundo olvido dónde estoy, qué año es, cuál es mi vida. Hay noches en que me quedo despierto fantaseando con que mamá muriera tranquila mientras duerme y yo pudiera recuperar mi vida. Y después lloro de la culpa de haber pensado eso. El punto de quiebre llegó hace una semana. Era martes por la noche y yo estaba tratando de darle la cena a mamá. Ella no quería comer, escupía la comida, gritaba que la estaba envenenando. Llevábamos 2 horas en lo mismo. Yo tenía pacientes esperando en el consultorio, facturas sin pagar acumulándose en el escritorio, y una nueva cuidadora que había renunciado esa mañana por mensaje de texto. Mamá tiró el plato de comida al piso y después me escupió en la cara mientras me gritaba que no sabía quién era yo pero que me fuera de su casa. Algo se rompió dentro de mí. Después de 2 años de paciencia, de sacrificio, de ver mi vida desmoronarse, exploté. Le grité como nunca le había gritado a nadie en mi vida. Le dije que estaba harto, que había arruinado mi vida, que mis hermanos habían tenido razón en alejarse porque ella era imposible de cuidar. Le dije que ya no la soportaba, que cada día que pasaba con ella era una tortura. Mamá se quedó callada, me miró fijamente por unos segundos con una lucidez que no había visto en meses, y después se echó a llorar como una niña pequeña. Lloraba y repetía lo siento, no sabía que era tan mala. En ese momento me di cuenta de lo que acababa de hacer. Le había gritado a una mujer enferma, confundida y asustada. Le había gritado a mi propia madre.
Me arrodillé junto a ella, traté de abrazarla, de pedirle perdón, pero ella me empujó y siguió llorando. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala viendo a mamá dormir y tratando de entender cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento me había convertido en el tipo de persona que le grita a una anciana enferma? ¿En qué momento había empezado a verla como una carga en lugar de como mi madre? Al día siguiente empecé a buscar opciones. Asilos, casas de cuidado, centros especializados. La realidad me golpeó como un martillo. Todos los lugares decentes estaban fuera de mi presupuesto, especialmente considerando que mis ingresos habían bajado considerablemente. Los que podía costear tenían reputaciones terribles, o listas de espera de meses. Pero encontré uno. No era perfecto, pero era limpio, tenían personal especializado en Alzheimer, y estaba dentro de mi presupuesto si vendía algunas cosas y apretaba el cinturón. La directora me explicó sus programas, me mostró las instalaciones, me presentó a algunas familias que habían tomado la misma decisión. No se sienta culpable, me dijo. Cuidar a un paciente con Alzheimer avanzado requiere un equipo de profesionales. Usted no puede hacer esto solo, y tratar de hacerlo no es bueno ni para usted ni para su mamá. Tenía razón, lo sabía. Pero cuando llegué a casa y le conté a mamá, en uno de sus momentos de lucidez, que había encontrado un lugar donde podrían cuidarla mejor, su reacción me partió el corazón. ¿Ya no me quieres aquí?, me preguntó con una voz tan pequeña y triste que se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Fui muy mala contigo? Le expliqué que no era eso, que era por su bien, que necesitaba cuidados especializados que yo no podía darle. Pero vi en sus ojos algo que me atormentará para siempre, la sensación de abandono. Mi mamá, la mujer que nunca me había abandonado, que había estado ahí en cada momento difícil de mi vida, se sintió abandonada por mí. Los siguientes días fueron un infierno de preparativos y culpa. Empaqué sus cosas, llené formularios, coordiné traslados. Mamá alternaba entre momentos de lucidez donde me suplicaba que no la mandara a un asilo y momentos de confusión donde no entendía qué estaba pasando. El día del traslado fue el peor de mi vida. Mamá lloró todo el camino, aferrada a mi brazo, preguntándome por qué la llevaba a un lugar extraño. Cuando llegamos al centro, se negó a bajarse del carro. Tuvieron que venir 2 enfermeras para convencerla. La última imagen que tengo de mamá en mi casa es ella parada en la puerta de su cuarto, con una maleta pequeña en la mano, preguntándome si había hecho algo malo para merecer esto. Han pasado 3 días desde que la llevé al centro. 3 días en los que mi casa ha estado en silencio por primera vez en 2 años. 3 días en que he podido dormir 8 horas seguidas. 3 días en que no he tenido que preocuparme por cambiar pañales, dar medicinas, o consolar a una persona que no me reconoce. Y me siento terrible por lo aliviado que me siento. Ayer fui a visitarla. No me reconoció. Me preguntó si yo era el doctor. Después pensó que era el jardinero de una casa donde vivió hace décadas. Parecía tranquila, pero perdida. Las enfermeras me dijeron que había estado llorando la primera noche, preguntando por su hijo que la había abandonado. Cuando me iba, una señora mayor que estaba visitando a su esposo se me acercó en el estacionamiento. El primer mes es el más difícil, me dijo. Pero después te das cuenta de que hiciste lo correcto. Mi esposo está mejor cuidado aquí de lo que yo podía cuidarlo en casa, y yo pude recuperar algo de mi vida. No es abandono, es amor. Quiero creerle, pero no puedo quitarme de la cabeza la cara de mamá cuando se dio cuenta de que la estaba dejando ahí. Esta mañana Patricia me escribió. Me dijo que se había enterado por una amiga común de lo que había pasado con mamá, y que, aunque nuestra relación había terminado, quería saber cómo estaba yo. Que si necesitaba hablar con alguien, podía llamarla. No sé si hacerlo. Parte de mí quiere llamarla desesperadamente, contarle todo, pedirle que volvamos a intentarlo. Otra parte de mí siente que no tengo derecho a buscar consuelo después de lo que hice. Mis hermanos tampoco saben nada aún. No me he atrevido a llamarles para contarles que puse a mamá en un asilo. Sé que van a juzgarme, que van a decir que debería haber aguantado más, que van a hacer que me sienta aún peor de lo que ya me siento. Y aquí estoy, en mi casa silenciosa, tratando de entender si soy un monstruo por haber tomado esta decisión. ¿Era realmente imposible seguir cuidándola? ¿O solo no quise hacerlo más? ¿Había otras opciones que no exploré? ¿Debería haberles pedido más ayuda a mis hermanos, haber sido más insistente? Por las noches, cuando no puedo dormir a pesar del silencio, me hago preguntas que me atormentan. ¿Qué diría mi papá si supiera lo que hice? ¿Qué va a pasar cuando mamá muera y yo tenga que vivir el resto de mi vida sabiendo que sus últimos años los pasó en un lugar extraño, sintiéndose abandonada por su hijo? Pero también me pregunto, ¿por qué tengo que sacrificar toda mi vida por cuidar a alguien que ya no soy capaz de ayudar adecuadamente? ¿Por qué mis hermanos pueden seguir con sus vidas mientras yo tengo que cargar con toda la responsabilidad? ¿No tengo derecho a ser feliz, a tener una pareja, a tener hijos propios antes de que sea demasiado tarde? Esta mañana llamé al centro para preguntar cómo estaba mamá. Me dijeron que había tenido una noche tranquila, que había desayunado bien, que había participado en una actividad de música.
Sonaba como si estuviera adaptándose, pero cuando pregunté si preguntaba por mí, hubo un silencio incómodo antes de que la enfermera me dijera, tal vez es mejor que espere unos días más antes de venir a visitarla. A veces es más fácil para ellos si el proceso de adaptación no se interrumpe. ¿Adaptación? ¿O está tratando de decirme delicadamente que mi presencia la altera porque me ve como el hijo que la abandonó? No sé qué hacer con mi vida ahora. Mi casa se siente vacía, pero también liberada. Puedo trabajar sin interrupciones por primera vez en 2 años, pero no logro concentrarme porque me siento culpable por estar trabajando tranquilo mientras mamá está confundida en un lugar extraño. Puedo salir cuando quiero, pero no tengo ganas de salir a ningún lado. Puedo dormir toda la noche, pero sueño con mamá llorando y preguntándome por qué la dejé. Ayer me crucé en el supermercado con una vecina que siempre había sido muy amable conmigo y con mamá. Me preguntó por ella, y cuando le conté que estaba en un centro especializado, vi cómo cambiaba su expresión. Ah, me dijo, qué pena. Yo pensé que ustedes eran muy unidos. Y se fue sin decir más. Sentí como si llevara una letra escarlata invisible, abandona ancianos. Pero después pienso en Patricia, en la vida que podríamos haber tenido, en los hijos que podríamos haber tenido si yo hubiera podido dedicarle tiempo a nuestra relación. Pienso en mi consultorio, en los pacientes que perdí, en la reputación profesional que se fue deteriorando mientras yo trataba de ser el cuidador perfecto. Pienso en mi salud mental, en los ansiolíticos que tomo, en las noches de insomnio, en la ira que estaba creciendo dentro de mí hacia una mujer enferma que no tenía la culpa de estar enferma. ¿Era sostenible? Honestamente, no. ¿Pero eso justifica lo que hice? Anoche soñé con mamá cuando yo era niño. Soñé que estaba enferma con fiebre alta y ella se quedó despierta toda la noche poniéndome paños fríos en la frente y cantándome canciones para que pudiera dormir. En el sueño, yo le preguntaba, ¿no estás cansada, mamá? ¿No quieres dormir? Y ella me respondía, los hijos no son una carga, mi amor. Son la razón por la que uno vive. Me desperté llorando. ¿Cuándo dejé de ver a mamá como la razón de vivir y empecé a verla como un obstáculo para vivir? ¿En qué momento se invirtieron los roles tan completamente que yo me convertí en el adulto que toma decisiones sobre la vida de la persona que me dio la vida? Hay gente que va a escuchar esto y va a pensar que soy un hijo horrible, que debería haber aguantado más, que debería haber encontrado otra manera. Hay gente que va a pensar que hice lo correcto, que no tenía otra opción, que no puedo cuidar a nadie si no me cuido a mí mismo primero. Honestamente, ya no sé en cuál grupo estoy yo. Lo que sí sé es que tengo 41 años, que probablemente perdí el amor de mi vida por no haber tomado esta decisión antes, y que ahora tengo que aprender a vivir con las consecuencias de haberla tomado tarde. Sé que voy a tener que reconstruir mi relación con mis hermanos cuando se enteren. Sé que voy a tener que reconstruir mi consultorio. Sé que voy a tener que reconstruir mi vida social. Y sé que voy a tener que aprender a vivir con la imagen de mamá parada en la puerta con su maleta, preguntándome qué había hecho mal. El viernes voy a ir a visitarla de nuevo. No sé si me va a reconocer. No sé si va a estar enojada conmigo o si ya habrá olvidado que yo fui quien la llevó ahí. No sé si va a preguntarme cuándo se puede ir a casa o si ya se habrá adaptado. Lo que sí sé es que voy a seguir visitándola, voy a seguir pagando por su cuidado, y voy a seguir siendo su hijo, aunque probablemente nunca vuelva a sentirme como un buen hijo. Tal vez eso es lo que más me duele. No solo perdí a mi mamá por la enfermedad, también perdí la imagen que tenía de mí mismo como hijo. Y no sé si eso es algo que se pueda recuperar. ¿Soy un monstruo? No lo sé, pero soy un hijo cansado, culpable, y profundamente triste que tomó la decisión más difícil de su vida y ahora tiene que aprender a vivir con ella. Y lo más terrible de todo es que, a pesar de toda la culpa, a pesar de todas las lágrimas, a pesar de la imagen de mamá con su maleta que me persigue, si tuviera que tomar la decisión de nuevo hoy, probablemente tomaría la misma. Y eso es lo que realmente me convierte en un monstruo.